Vamos a explicar el coeficiente alfa de Cronbach. Primero hay que aclarar que el coeficiente alfa de Cronbach se usa para datos derivados de una encuesta, no para datos que se extraigan de fuentes indirectas, como es el caso de la Contraloría, como el caso de Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, cualquier otra fuente que sea indirecta. El caso, repito, alfa de Cronbach se aplica exclusivamente para datos derivados de una encuesta. Primero, lo que tenemos que tener presente es que el coeficiente alfa de Cronbach fue descrito en 1951 por el profesor Lee J. Cronbach. Por eso se llama coeficiente de Cronbach. Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo de consistencia interna de una escala. Es decir, cuando aplico una encuesta, el alfa de Cronbach lo que me va a decir es si mis respuestas son congruentes con la escala de medida que yo he utilizado. Es decir, si mis respuestas van en correspondencia con el diseño de la encuesta que yo he desarrollado. Así tenemos que el señor Cronbach, que nació en Fresno, Estados Unidos, en 1916, muere en el 2001, fue un psicólogo norteamericano, profesor de la Universidad de Stanford, llevó a cabo investigaciones sobre métodos de test, la teoría de la medida y las nociones de la fiabilidad, es decir, la confiabilidad de los datos. El coeficiente alfa de Cronbach fue publicado en una revista muy famosa que se llama Psicometría en 1951, donde el doctor Cronbach pues presenta a la comunidad científica internacional su hallazgo en cuanto a lograr medir la confiabilidad de los datos. O sea, cuando yo tengo unos datos de una encuesta, yo no puedo utilizarlos directamente, sino primero tengo que revisar si esos datos son confiables, y la única manera de hacerlo o una de las formas de hacerlo es a través del coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente alfa de Cronbach adquiere valores que van entre el 0 y el 1. Si el coeficiente se acerca más al valor 1, eso quiere decir que los datos son confiables. Mientras que si se aleja del 1, es decir, se acerca a 0, los datos entonces son muy o menos confiables en este caso. La fórmula para calcular el coeficiente alfa de Cronbach es esta que tenemos aquí. Este es el símbolo alfa, donde K es el número de ítems, es decir, el número de valores que voy a tener. Se repite nuevamente el valor K menos una constante 1, todo eso entre una constante 1 menos la suma de SI cuadrado, que es la sumatoria de las varianzas de los ítems, dividido entre S total cuadrado, que es la suma o la varianza de la suma de los ítems, y alfa es el coeficiente alfa de Cronbach. No nos preocupemos por el cálculo manual, porque vamos a hacerlo directamente a través de programas informáticos. El coeficiente alfa de Cronbach, si lo quisiésemos calcular a mano, pues evidentemente tendríamos una tabla de datos, tendríamos unos ítems, tendríamos entonces los cálculos de la varianza total, de la suma de las varianzas, y reemplazarlo luego en la fórmula. Y en este caso el alfa de Cronbach nos daría 0.81. ¿Qué quiere decir que el alfa de Cronbach nos dio 0.81? Bueno, que el valor se acerca mucho más a 1, se aleja de 0, en consecuencia los datos al parecer son confiables. De todas maneras, en la última diapositiva que les presento, les doy una tabla donde ustedes pueden verificar y confirmar el resultado del coeficiente alfa de Cronbach. En este caso nos dio 0.81. Eso quiere decir que el coeficiente alfa de Cronbach es, en cuanto a confiabilidad, tiene una confiabilidad muy alta. Si nos diese de 0.61 a 0.80, la confiabilidad es alta. De 0.41 a 0.60, moderada.
de 0.21 a 0.40 es baja y de 0.01 a 0.20 muy baja.